Y todo esto le transmitimos a Matías Abad. Matías Abad es un joven, preclaro, analista político académico de la Universidad de la SUAY, quien está conversando mucho a través de sus artículos en el portal digital Primicias, que recomiendo lo lean, el Primicias en general y los artículos de Matías Abad en particular. Así que, hecho este preámbulo, Matías, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito, ¿tiene realmente relación y en qué forma el fútbol y la política? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bernardo. Un cordial saludo para ti y a todos a quienes nos siguen a través de Radio Online. Sin duda, la política, o más bien dicho, la relación entre la política y el fútbol creo que se puede analizar desde varias dimensiones, desde varias aristas. O sea, sin duda, el Mundial de Fútbol no es que suspende la política, simplemente la reorganiza. Ahora, justamente en estas semanas y las que se vienen, el fútbol va a operar como una suerte de máquina de identidad, ¿no? De atención pública e incluso también de generador de simbolismo nacional. Y no es que está reemplazando los conflictos, ¿no? Como has hecho referencia, pero sí desplazando su visibilidad, alterando también el estado de ánimo colectivo y por ende la respuesta que tiene la gente a los fenómenos y conflictos políticos, ¿no? Y también ofrece al Ejecutivo, a los gobiernos, a la oposición e incluso a los candidatos que están en este momento en elecciones, que has hecho referencia, una oportunidad interesante para reposicionarse, ¿no? En otra arista también, incluso ya yendo a una dimensión más teórica, ¿no? La teoría de la agenda, ¿no? De la agenda setting, es decisiva, ¿no? Como sabemos, los medios no dicen necesariamente lo que la gente tiene que pensar, pero sí sobre qué pensar, cuáles son los temas que vamos a conversar, cuáles son las categorías que vamos a discutir durante la semana. Entonces, cuando el Mundial domina portadas, transmisiones, la conversación ahora en redes, en los grupos de WhatsApp y demás, pues lógicamente otros temas como los políticos pierden cierta centralidad política, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que finalmente nos llevan a entender este fenómeno de la política y el fútbol como una comunidad imaginada, ¿no? Millones de personas que no se conocen, pero sí se reconocen durante esos 90 minutos como parte de un mismo nosotros, ¿no? Entonces ahí hay un tema también fuerte a través del cual las elecciones nacionales se convierten de alguna manera en esa abstracción de la nación, en una experiencia emocional y sobre todo compartida. Matías, es interesante cómo obviamente el fútbol es súper emotividad. Le vivamos a la selección ecuatoriana de fútbol, estábamos muy ilusionados, realmente nunca se había visto la cantidad de ecuatorianos juntos en un solo estadio, tomando en cuenta que de ningún estadio en el país tiene la capacidad del estadio de Filadelfia, y perdimos. El bajón que tuvimos, y más allá de que sí podemos recuperarnos, que obviamente pues Argentina comenzó el Mundial pasado perdiendo y después quedó campeón, etcétera, pero fue un bajón. Y ese bajón también afectó en la parte política, porque claro, se le vio al presidente ahí y saltaron una cantidad de memes, ahí está el saco de sal, quien saló al equipo, el hecho de que obviamente pues habían puesto la camiseta a la estatua de Rocky, eso es una parte, pero como que la política también se ve afectada para bien o para mal por la emotividad del fútbol. Cuento con lo de España, que es lo que pasó en este empate con Cabo Verde. El gobierno español, que ya está con muchos problemas del gobierno de Pedro Sánchez, se vio todavía mucho más afectado porque obviamente España fue decepcionada con ese empate con Cabo Verde. Pongo dos ejemplos clarísimos y cercanos, además, ¿no? La emotividad del fútbol afecta en el tema político. Eso no es así. Bueno, sin duda el ánimo colectivo es lógico, tiene diferentes reacciones ante los resultados, especialmente en los países más futboleros como el nuestro, ¿no? Lógicamente, ante esta primera derrota, el ánimo colectivo se enfrió. Creo que había muchísima expectativa, muchísima confianza. Ha habido un proceso de construcción de la imagen de la selección como una selección ganadora, que quedó segunda en las eliminatorias. Recientemente los principales figuras de la selección han estado en instancias estelares. Moisés Caicedo ganando la Copa del Mundo de Clubes,
y Piero Hincapié y William Pacho jugando la final de la Champions. Entonces, claro, esta primera derrota lógicamente enfrió el ánimo, la conversación quizás volvió más rápido a la política, no hubo tanto esa tregua mediática. Todavía, lógicamente, hay bastante expectativa de los partidos que se vienen, pero quizás ahí el ítem interesante fue que ante la derrota la gente siempre busca responsables visibles, ¿no? Y por casualidad el presidente tuvo justo antes del gol una aparición en las pantallas. Entonces, lógicamente, cuando los ciudadanos buscan explicaciones entre los jugadores, el técnico, los dirigentes, y aparece la figura del presidente, pues lógicamente se asocia a que el evento se convierta o la persona se convierte en un receptor de la frustración. También es parte del folclore, hay que decirlo, ¿no? O sea, siempre los políticos cuando están en América Latina participando en los eventos siempre entran dentro de esta lógica de lo que se llama en Argentina la mufa y en nuestro caso, como tú decías, ¿no? Que la salación que puede tener el evento por la presencia del político. Entonces, claro, Noboa en este caso se convierte en un actor visible dentro de una experiencia emocional negativa. Pero no es que racionalmente la gente crea que el presidente provocó la derrota, ¿no? Yo creo que recae un poquito más dentro del folclore, pero lo que sí puede pasar es que el ánimo del ecuatoriano, el positivismo de la colectividad sí se disminuya, y eso sí también haga que responda diferente ante el resto de variables de su entorno, la situación económica, los problemas familiares, la inseguridad, que cuando uno está con el ánimo positivo, si la selección hubiera ganado y estuviéramos con muchísima expectativa de clasificar, quizás que, como tú decías, dejamos los problemitas un poco al lado y nos centramos en lo importante que es ser felices con la selección. Eso a nivel nacional. ¿Y esto ocurrirá en el resto del mundo? Obviamente, país futbolizado, España es una demostración, sí. Argentina, no se diga, obviamente, Brasil, no se diga. Pero ocurrirá, pregunto yo, en Suecia, ocurrirá, países que están dentro, obviamente, de la Copa del Mundo, ocurrirá en Suiza, ocurrirá en los países nórdicos, así, o es que el fútbol es un deporte, y utilizaré un término no peyorativo, más bien simpático, o es un deporte tropical, en donde obviamente nosotros, los sudamericanos y los amantes del fútbol, nos emocionamos y llegamos al punto de que hasta olvidar los problemas, una serie de problemas, hasta los económicos, mientras estamos en esa euforia mundialista, en esa euforia del fútbol. Pero ocurrirá en otros países. Yo creo que sí, porque alrededor de todo lo que, por ejemplo, el Mundial de Fútbol incluye, hablando de himnos, camisetas, banderas, estadios, relatos épicos de antiguos héroes futbolísticos de cada país, de alguna manera se fabrica una suerte de continuidad histórica, se genera una suerte de simbolismo que integra a todos los miembros de una sociedad por encima de las disputas políticas, religiosas, sociales. Entonces yo creo que hay un tema interesante, ¿no? Porque hay una concentración de emociones y se simplifican estos antagonismos, ¿no? Ofreciendo, como decía, estos símbolos de unidad que son especialmente interesantes y útiles en sociedades fracturadas, ¿no? Entonces creo que el mundial ocurre, o sea, lo que está ocurriendo en este momento no solo es en los estadios o en nuestro caso a través de los dispositivos y la televisión que estamos viendo, sino también esto de compartir en redes, en memes, en testimonios, en gente que hace lives en las redes sociales, en las polémicas, en el análisis del equipo. Entonces, sí, o sea, yo creo que ahí hay un elemento también interesante que sobrepasa las disputas cotidianas por un tema que está por encima de todos estos antagonismos. Voy a poner 3 ejemplos acerca de las 3 inauguraciones que hubo en este mundial. 3, obviamente, de los 3 países participantes, México, Estados Unidos y Canadá. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum, sabiendo que iba a recibir una pifia y una silbatina impresionante porque su popularidad está muy baja, no fue. Gianni Infantino estaba solito ahí y no fue. Y más bien se decidió a ir a ver en uno de sus reductos, en uno de esos fortines, lleno de sus coidiarios que le aplaudían, por supuesto. En Canadá, el primer ministro no fue. Estuvo el ex primer ministro Trudeau con su novia, que era lo máximo que se vio en Canadá, pero tampoco fue. Y en Estados Unidos, el presidente Trump como que no quiso arriesgar. No fue, tampoco fue. Le mandó, obviamente, pues a su secretario de Estado. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Es decir, llega la Copa del Mundo a un país y todo el mundo festeja, todo el mundo está feliz,
Y en estos tres países, en este caso, pues los que hacen de países anfitriones, no van. No sé si te diste cuenta de aquello y un poco, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu interpretación de esto, no? Bueno, especialmente México y Estados Unidos, a nivel de su política interna, hay unas sociedades que están sumamente polarizadas. Y cualquier aparición, en este caso que se hubiera multiplicado en las redes sociales, ya sería objeto de disputa, ¿no? Y quizás podría de alguna manera haber contaminado el escenario político, ¿no? Lo mismo pasaba con Argentina, ¿no? Cuando ganó la Copa del Mundo, lo lógico, como en el Mundial del 86, era hacer la visita oficial a la Casa Rosada y de alguna manera ofrecer el trofeo al pueblo, ¿no? A la gente, a la nación, dentro del Palacio de la Casa Rosada, que de alguna manera representa la institucionalidad de un país. Y más bien pasó completamente desapercibido en ese momento, pues la expresidenta de Cristina, ¿no? Entonces, estas son cosas que se cuidan mucho las federaciones, que además la FIFA es como una nación independiente, ¿no? Tiene sus propias reglas, sus propios procesos, su forma de rendir cuentas. Y que a la larga pues puede hacer prácticamente todo. Me acuerdo en el Mundial de Brasil lograron que cambie todas las leyes para que la gente pueda tomar cerveza dentro del estadio, algo que era completamente prohibido. Entonces, claro, ellos toman muchas decisiones en función de qué tanto puede contaminar la política si es que se involucra en estos momentos, sobre todo en estos momentos tan representativos como puede ser la inauguración y como va a ser en su momento el cierre y la posterior triunfo, ¿no? de aquel que salga ganador, ¿no? En ese sentido, yo creo que si bien Trump se cuidó de no estar en la inauguración, estoy completamente seguro que va a estar en la final y no va a perderse su momento de pasar otra vez a la historia entregando la copa, y ya se ha anticipado que incluso él va a festejar con los jugadores, ¿no? Algo que por lo general es medio vetado, ¿no? El presidente está al lado del presidente de la FIFA o el jefe de Estado está al lado del presidente de la FIFA, entrega el trofeo y se retiran, ¿no? Pero ya ha anticipado Trump que va a entregar y va a ir a festejar con los jugadores, tal como lo hizo en el Mundial de Clubes que ocurrió en Estados Unidos. Esperemos que Irán, obviamente, esperará a Trump que Irán no gane, entonces, la cual sería terrible. Claro. Aunque Estados Unidos está muy bien en este Mundial, está muy bien, lo pongo como un ejemplo extremo, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, dentro de estos debates internos ahora, también, este caso, especialmente complejos, lo que dices, ¿no? Matías, ¿sí? Lo que te decía, tomando en cuenta lo que dices acerca de los jefes de Estado, ¿crees tú que fue conveniente que aparezca en el estadio de Filadelfia el presidente Noboa? Es decir, nadie le está diciendo que no, pero supuestamente se fue a una visita de Estado, a una visita de gobierno, oficial, etcétera, y aparece. Pero no aparece ni siquiera obviamente, pues, en el podio principal o en el palco principal con Infantino. No aparece en un palco privado, obviamente arrendado. Y claro, no sé si a mí, Cristiano, fue conveniente. Como digo, le gustará el fútbol, como a todos, por supuesto, pero ¿fue conveniente a tu criterio políticamente hablando que esté en este partido? Además, si hubiera ganado, igual se hubiera ganado, no. Pero ¿fue conveniente? Bueno, yo creo que sin duda, siendo una persona que maneja escenarios, que no da pasos sin hacer mediciones, porque eso ha sido la característica, es alguien que tiene una formación importante en comunicación política, en análisis político, etcétera, etcétera. Yo creo que el escenario era que Ecuador iba a ganar y creo que todos estábamos confiados de que eso iba a ocurrir. Entonces, si Ecuador hubiera ganado, lógicamente Noboa hubiese obtenido un beneficio simbólico. Hubiera estado ahí y hubiera sido todo lo contrario, nada más hubiera sido alrededor de él un poco también la discusión de estuvo, nos ganamos. Y siempre, de alguna manera, cuando el ánimo sube es más fácil engancharse a la política que cuando pierde, más allá del folclore y decir, bueno, sí, es culpa del presidente. No, todo el mundo sabe que no es culpa del presidente, ¿no? Es la forma de descargar un poco de frustración, de entrar en el folclore, en el meme. Pero si hubiera ganado, sí hubiera podido de alguna manera capitalizar mejor esa asistencia, ¿no? Claro, como se perdió el costo político. Calculó que Ecuador ganaba, que era sí, yo creo que sí, totalmente. Y obviamente sabiendo que si hubiese sido otro escenario, quizás contra Alemania se hubiera cuidado. Utilizar el término, le salió el tiro por la culata, ¿no? Sí, o sea, y además de la forma como fue, ¿no? Porque
Si hubiera sido desde el inicio un acto protocolario, con Infantino al lado, saludando, bueno, uno dice es parte del protocolo, ¿no? Pero no estaba, no parecía al menos, una suerte de invitación oficial. Estaba ahí en un palco normal, estaba con otros funcionarios de gobierno, comiendo, tomándose una cerveza, y penosamente para él le enfocaron justo antes del gol, ¿no? Entonces como que le enfocan a él, sale el gol, entonces, claro, volvemos a la teoría inicial, la gente busca un responsable visible, ¿no? Entonces, antes de entrar en estos análisis de la táctica, de qué pasó, qué faltó, simplemente el presidente estuvo ahí, le enfocaron, perdió y peguémonos con alguien, ¿no? Pero como digo, eso no es que va a llegar realmente a trascender y que va a disminuir su intención de voto significativamente, sino es una cosa del momento realmente. ¿Y cómo crees tú que avance? Pongamos ejemplo, bueno, en el mundo, tomando en cuenta, como tú decías, de que en buena parte del planeta, los países que hacen parte de esta Copa del Mundo y aquellos que no también, por supuesto. Chile no está en la Copa del Mundo, pero tengo entendido que tiene muchísimo interés y hay miles de personas que están en Estados Unidos chilenos, así no esté su equipo, por supuesto. Pero ¿cómo crees que avance la política y el fútbol? Y en tres países. En Perú, ponía de ejemplo al principio, en Colombia hay elecciones el día sábado, elecciones de segunda vuelta, el domingo, perdón, y en Ecuador. En España la cosa va a ser más compleja porque tienen un régimen obviamente parlamentario, más no republicano, más no presidencial. Pero ¿cómo crees que avancen estos tres países el tema? Perú no está en el Mundial, por si acaso, pero claro, está cerca de nosotros, está cerca de Colombia, está cerca de muchísimos argentinos que vivan en Argentina. Un poco, vamos con estos tres ejemplos, Matías. Ya. Yendo un poco desde el final de lo que estábamos conversando hace un momento, en Ecuador tenemos básicamente dos escenarios. Ecuador avanza de ronda o Ecuador se elimina, no hay más. Si Ecuador avanza de ronda, lógicamente va a subir el ánimo colectivo. La agenda mediática se va a concentrar en la selección. Yo creo que los conflictos políticos e incluso las propias seccionales van a entrar en una pausa emocional y lógicamente el gobierno buscará asociarse o buscará elementos para asociarse a la unidad, al orgullo, al optimismo, y eso puede levantar el ánimo de la gente, y cuando el ánimo de la gente mejora también todo su realidad, ¿no? Las decisiones políticas, las decisiones económicas, incluso ya sus temas familiares. Siempre el ánimo, cuando vemos las encuestas, una de las preguntas fundamentales es ¿cómo está el ánimo de la gente? Porque eso, cuando uno está frente a la papeleta, define muchas cosas, ¿no? Entonces, nuevamente, el responsable visible, el gobierno, por eso me siento mal, puede tomar decisiones adversas a lo que se está buscando desde el oficialismo. Entonces, si el Ecuador avanza, lógicamente va a haber una mejora en el ánimo colectivo y en la perspectiva de cómo ven el país a futuro. Y si es que se da una eliminación temprana, como ya hemos visto esas primeras sensaciones, lógicamente el ánimo se enfría. Quizás la conversación va a volver mucho más rápido a la política interna porque ya Ecuador eliminado, bueno, está por ahí quizás Argentina, sigamos viendo cómo están nuestros países amigos sudamericanos, pero también démosle tiempo a los problemas reales, a los problemas cotidianos, al entorno político más cercano. Entonces vamos a volver más rápido a la política interna. Entonces el gobierno, si es que Ecuador se regresa en la primera ronda, va a perder una tregua mediática que se está dando mientras estamos con la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Y la frustración deportiva, en resumen, sin duda podría amplificar ya los malestares preexistentes, económicos, sociales, familiares, etcétera. Eso en el caso del Ecuador, ¿no? Siendo un poco más profundo. Ahora, en el tema del Perú, que curiosamente está en estos días también asimismo en definiciones al milímetro, si bien ya parece que cierta ventaja está tomando Keiko Fujimori, todavía hay un tema de impugnaciones y demás. Entonces el Mundial puede también tener efectos, ¿no? El primero puede reducir momentáneamente la intensidad de la disputa pública, un país también muy polarizado, desplazando la atención hacia el torneo. Y de alguna manera también como segundo factor puede ofrecer una suerte de pausa emocional a esta sociedad tan polarizada, pero esa pausa no elimina el conflicto de fondo, ¿no? Los temas
que podrían quizás perder visibilidad son las impugnaciones, de estar tan al detalle, tan al minuto en qué se resuelve sobre cada papeleta. Quizás también las denuncias de irregularidades ya no sean el eje central de la noticia. Quizás la noticia principal va a ser lo que ganó el día de ayer Argentina con 3 goles de Messi, y lateralmente cómo van las negociaciones legislativas, las protestas postelectorales, las llamadas a las revueltas, en fin. Y finalmente, en el caso de Colombia, ahí creo que va a ser más bien una disputa por competir con el Mundial para hacerse de imagen, ¿no? Porque a la larga están todavía en elecciones. Si bien el torneo va a disminuir parcialmente la centralidad de la confrontación política entre ambos candidatos, de todos modos, el candidato opositor puede tener cierto riesgo de que el fútbol reduzca esa intensidad movilizadora en contra del oficialismo, pero en todo caso para ambos bloques buscarán cómo conectar la campaña, la identidad nacional con su imagen, sin caer en el oportunismo, que ya de alguna manera ha habido debate alrededor de eso, sobre el uso de la camiseta, de los símbolos patrios, del orgullo nacional, de la selección. Eso era inevitable. Y hoy vamos a ver qué pasa. A las 9 de la noche juega Colombia y veremos qué pasa. Creería, la verdad, que igual que el Ecuador, si es que gana el equipo colombiano, un gran beneficiado será Abelardo del Espriella. Recordemos, en la salida y la despedida, los jugadores colombianos le hicieron fieros, utilicemos un término muy coloquial, por supuesto, le hicieron fieros a Petro. Incluso no se quisieron tomar una foto, ni le tomó en cuenta James Rodríguez a la hija de Petro, lo cual hizo que en redes sociales se viralice, etc. Y Petro mismo, cuando se tomó la foto, los jugadores o no le tomaron en cuenta o pusieron cara de tuco, como es la expresión también muy coloquial ecuatoriana. Entonces, claro, veremos qué es lo que pasa. Donde gana Colombia, la cosa, ¿crees tú que le podría beneficiar? Mi opinión, creo que le podría beneficiar incluso en votos a Abelardo del Espriella, pero no sé, tú eres el experto, tú eres el analista político, Matías. Bueno, va a depender de cómo ellos puedan capitalizar el momento, ¿no? Si Abelardo logra apropiarse emocionalmente de este eventual triunfo de Colombia o de lo que pueda ocurrir esta noche, y aparece como un líder cercano al sentimiento nacional, celebrando con moderación, llamando a la unidad y evitando, al menos comunicacionalmente, politizar el triunfo, puede beneficiarse, ¿no? Los candidatos suelen intentar mostrarse como parte de la comunidad nacional cuando son estos episodios, porque del otro lado es una voz oficial, ¿no? Es del gobierno, no es la gente, ¿no? Entonces puede también tener digamos, su rédito en capital político, ¿no? Pero yo no creo que ni el uno ni el otro va a ganar automáticamente, ¿no? En una elección tan polarizada, cualquier evento que mejore el ánimo colectivo suele favorecer generalmente al status quo, ¿no? A veces quizás del sentimiento de negatividad o rechazo puede más bien capitalizar la oposición. En fin, como digo, más que ser automático va a depender de cómo manejen el postpartido, ¿no? Como suelen decir cuando estamos en elecciones, más que el debate importa el postdebate. Aquí lo que importa es el postpartido, a ver cómo lleva cada uno mejor las emociones hacia su bancada, digamos. Y una última inquietud, Matías Abad, analista político, académico de la Universidad de la SUAY. El tema es, pasado el Mundial, volvemos a lo de siempre, volvemos a la riña política, volvemos al enfrentamiento, volvemos incluso obviamente, a una actitud belicosa y violenta que desafortunadamente está pasando en el Ecuador. Es decir, tenemos una tregua, podríamos decir, hasta el 19 de julio, domingo 19 de julio, que será pues la gran final en el estado de New Jersey. Hasta ese día, pues, podemos conversar de estos temas, si va, no va. Unos días de tranquilidad, de semi-tranquilidad política. Hasta ese entonces volveremos inmediatamente, ¿crees tú, a la riña política después del 19 de julio? Por supuesto. Los mundiales de fútbol cambian la conversación, pero no cambian los problemas. La pregunta relevante más bien es ¿en qué condiciones emocionales volveremos a hablar de los problemas?
Si pasamos de fase y quizás hacemos un buen desempeño en 16avos y quizás octavos o más adelante, el país regresará a la política con una reserva de optimismo, de orgullo y hasta cierto punto hasta de cohesión. Pero si el Ecuador fracasa tempranamente, perdemos, ojalá no con Curazao, o finalmente nos quedamos en la primera fase, simplemente la vuelta a la política será más rápida y quizás hasta más áspera, ¿no? Porque viene cargada también de una frustración interna, ¿no? Entonces, más bien el Mundial puede verse como un último gran momento de unidad nacional, sobre todo de cara a las seccionales, ¿no? Y que entremos nuevamente en esta lógica de campaña. Muchísimas gracias, Matías Abad, como decía, analista político, académico de la Universidad de la SUAY. Gracias por estas interesantes opiniones, este interesante análisis acerca de el fútbol y la política. Y una buena noche. Gracias también por la invitación. Un fuerte abrazo.